Hola chicos, hoy vamos a ver un poco de álgebra de funciones. ¿De qué va esto? Bueno, principalmente de las operaciones que se pueden hacer entre funciones. Primero que nada tenemos la suma, luego la diferencia que sería la resta, el producto y el cociente. Ok, entonces nosotros definimos las operaciones de funciones de la siguiente manera. F más g de x, es decir, la función de la suma de dos funciones, es igual a la función primera, que sería f, más la función segunda. Y su dominio es la intersección de los dominios de f con g. Para el caso de la resta, f menos g de x está definida como la función f restado la función g. Y el dominio también es la intersección de los dominios de las funciones f y g. Para el producto, nosotros tenemos f por g y esto es la función f multiplicada por la función g y el dominio también es la intersección de los dominios de f y g. Para el caso de f entre g, se define como la función f entre la función g y su dominio es la intersección, pero además le tengo que quitar los valores para los que g de x es igual a 0, porque no podemos dividir entre 0 en matemáticas. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede mucho más claro. Si yo tengo aquí la función 1 entre x menos 2, f igual a 1 entre x menos 2 y g de x igual a la raíz de x, voy a calcular las funciones f más g, f menos g, f por g, f entre g y sus respectivos dominios. Primero voy a calcular las operaciones y posteriormente los dominios. Hago la función f más g de x y esto va a ser, por definición, la función f más la función g. Y pues vemos que en lugar de f voy a poner la función, ¿sí? F es esta función. Entonces, en lugar de f aquí, pues voy a poner esta función, ¿vale? Que es 1 entre x más 1. Posteriormente, voy a poner g. Aquí dice suma g. Y pues g es raíz de x, ¿no? Pues aquí voy a poner más raíz de x. Con eso estoy teniendo la primera suma de funciones. Para el segundo caso, de f menos g, ahora voy a poner por definición de f menos g la función f y pues aquí pongo la función f, ¿verdad? Y le voy a restar la función g y pues le resto la función g. Con eso estoy teniendo en este momento la función resta de f menos g. Posteriormente voy a multiplicar f por g. La definición dice pon f y efectivamente yo pongo f. A ver, lo voy a escribir acá para que quede. Aquí ya está un poco simplificado, pero bueno, si pongo f sería 1 entre x menos 2, ¿verdad? Que va a multiplicar a g y g es raíz de x. Entonces, si nos damos cuenta, esta operación pues es lo que venimos haciendo, ¿no? Puse f aquí y posteriormente lo multipliqué por g. Para simplificar, lo que yo hago es poner un 1 debajo de la raíz, la hago fracción y obviamente opero directo. 1 por raíz de x, por raíz de x. Y 1 por x menos 2, pues x menos 2. Y efectivamente, este es el resultado de mi función f por g. Bueno, pues ahora vamos a ver el último caso, que sería f entre g. Ok, entonces aquí me dice que primero pongo la función f y luego le voy a dividir la función g. Voy a dividir entre la función g. Bueno, pues vamos a escribirlo para que quede claro. Aquí ya está en una forma simplificada, pero si yo pongo f, ok, la voy a poner acá arriba, 1
entre x menos 2 y a eso lo divido entre g, que es raíz de x. Para poder operar una división, debe ser fracción, le voy a poner un 1 abajo y recorremos la regla del sándwich, extremo por extremo, o sea, 1, y luego medio por medio aquí abajo, ¿no? Que sería x menos 2 por raíz de x, que es lo que tengo de este lado, ¿no? Entonces, de esta manera yo estoy operando lo que son suma, división, resta y multiplicación de funciones. Ok, ya tenemos las funciones resultantes de hacer estas operaciones. Recordemos que al sumar dos funciones me da una nueva función, al restar dos funciones me da una nueva función, al multiplicar igual y al dividir tengo funciones diferentes a las originales. Ahora, tenemos que calcular el dominio. Nos dice que para todos los casos el dominio es la intersección del dominio de f con g, es decir, lo que está en el dominio de f, pero que además está en el dominio de g. Debe estar en ambos dominios. Y para el caso específico de la división, a ese dominio que estoy encontrando de la intersección, le tengo que restar los elementos que hacen que g de x sea igual a 0, porque en matemáticas no dividimos entre 0. A ver, veamos. Aquí vamos a ver que el dominio de la función f, es una función racional, ya lo vemos aquí, porque tengo un polinomio entre un polinomio. El dominio de este tipo de funciones son todos los valores menos los que hacen 0 el denominador. El único valor que hace 0 el denominador es 2. Esto lo puedo comprobar de la siguiente forma. ¿Cómo saber cuál hace 0 para quitarlo del dominio? Bueno, pues entonces igualo el denominador a 0. Y esto, despejando, me va a dar 2. El único valor que hace que lo de abajo sea 0 es el 2. Entonces, el dominio de f son todos los reales menos el 2. Voy a suponer que este es el 2. Es como si aquí yo le hiciera un hoyo y dijera todos los números de la recta, todos, voy a ponerlo acá, todos, de menos infinito hasta casi 2, me acerco a 2 pero no lo toco, y luego de casi 2, o sea, me acerco a 2 pero no lo toco, y hasta el infinito. Entonces veamos que todos los valores menos el 2. Para el caso de la raíz de x, tengo un caso diferente. La raíz, como es cuadrada, es par, ya quedamos, que lo de adentro debe ser mayor o igual a 0. Entonces, todos los números reales que son mayores o iguales a 0. Entonces, vamos a definir, voy a ponerlo acá de este lado, que el 0 está acá, ¿vale? Este es el 0. Para el caso de este dominio, me dice que todos los valores mayores o iguales a 0. Entonces, veamos, vamos desde aquí hacia acá. Pero vamos a determinar que el 0 sí lo puedo tocar. Entonces, aquí es cerrado y voy hacia acá, ¿vale? Entonces, veamos qué valores están en ambos dominios, en lo que es subrayado de amarillo y verde. Si se dan cuenta, esta parte a la izquierda de 0 no tiene verde, entonces este no está en los dos, pero estos intervalos sí. ¿Cuál intervalo es? Pues de 0 cerrado, aquí está, a 2 abierto, porque no puedo tocar el 2, unión de 2 abierto hasta infinito. Este es el dominio de la intersección de f con g. Es decir, todo lo que está en el dominio de f, pero que además está en el dominio de g. Entonces, las funciones f más g, f menos g y f por g tienen dominio de 0 a 2 de 0 cerrado a 2 abierto, unión de 2 abierto a infinito. Y para el caso del cociente es este mismo dominio, pero le voy a quitar los que hacen 0 el denominador de f. Es decir, tengo que quitar
los que hacen 0 aquí, que sería en este caso el 2, pero que además hacen, a ver, regresemos para ver f entre g. Vemos que en el denominador, ¿sí? Está en esta parte de x menos 2, ya vimos que el valor que hace 0 este factor es el 2, pero el que hace 0 este es el 0. Entonces no pueden ser ni 0 ni 2. Entonces a este dominio le voy a quitar el 0 y el 2. ¿Cómo quito el 0? Pues lo pongo abierto, ¿no? Y ese sería el dominio de f entre g. Ok, vamos a ver más ejemplos para que esto quede así como más claro. Ahora aquí tengo algunas funciones. Aquí tengo f de u igual a 25 menos u cuadrada, g de t igual a t más 1 y g de w igual a w cuadrada menos 4. Quiero obtener f menos g, f por h, f entre g, g más f y g entre f y sus respectivos dominios. Bueno, pero veamos que todas aquí en las operaciones que me están pidiendo, me las están pidiendo que dependan de x. Entonces, a cada variable le voy a poner x, es decir, en lugar de u voy a poner x, en lugar de t voy a poner x y en lugar de w voy a poner x, porque todas las quiero en términos de x. Entonces, veamos aquí, me dice, por favor calcula f menos g, f menos g. Entonces me voy a tener que ir a la función f, en este caso f, ya quedamos que es esta, pero voy a cambiar la u por x, entonces aquí pongo f. Y ahora dice, réstale g. Entonces, en lugar de t pongo x y la resto. Listo, aquí tengo f menos g. Ok, ahora me dice, calcula por favor f menos h, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí h. Voy a poner esto, pero a la h le voy a poner x. Entonces, voy a poner f, que ya quedamos que es 25 menos x cuadrada, y le voy a multiplicar h, que es w menos 4, pero en lugar de w voy a poner x. Entonces voy a poner x cuadrada menos 4. Ahora dice calcula f entre h. Es decir, voy a poner f en la parte superior cambiando la u por x y voy a poner h de x, voy a cambiar en lugar de esta w x. Vale, ya tengo f entre h. Ahora dice calcula g más f. Pongo f, que es raíz de x más 1, y a eso le sumo f, que sería 25 menos u cuadrada. En este caso, 25 menos x cuadrada. Y por último, g entre f. En la parte superior voy a poner g, que es raíz de x más 1, y en la parte de abajo voy a poner f, que sería 25 menos x cuadrada. Ya tengo las operaciones con funciones, pero me faltan calcular sus dominios, ¿sí? De esto, yo voy a, recordemos por favor las funciones, aquí las tengo ya graficadas en GeoGebra. Si se dan cuenta, para el caso de la función f, ¿sí? Nosotros tenemos que f es raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada. Para sacar el dominio, yo tendría que verificar que 25 menos x cuadrada es mayor o igual a 0, ¿vale? Poniendo esto, como la x la tengo negativa, multiplico todo por menos 1 y me quedaría x cuadrada menos 25. Y al multiplicar por un negativo, esto se invierte, menor o igual a 0. Si yo hago mi tablita, de factores, ya sabemos, resuelvo por fórmula general o por factorización, esto se factoriza de esta manera, o lo puedo hacer por fórmula general. Recordemos que entonces aquí tengo x igual a 5 y x igual a menos 5, que serían los valores que hacen 0 esta expresión. Y pues aquí tengo el menos 5 y aquí el 5. Y si yo hago la tablita,
voy a ver qué valores hacen que esto sea menor que 0 y ya solo me va a dar este intervalo. Recordemos cómo calculamos, ¿sí? La tablita de qué forma es, pues pongo las raíces, los intervalos serían de menos infinito a menos 5 y de menos 5 a 5, ajá, y de 5 a infinito, ¿vale? Si yo pongo aquí el valor prueba, pues aquí sería menos 6, 0 y 6, y aquí pondría los factores, ¿no? X menos 5 y X más 5, y vería que el producto de esos factores que están aquí arriba debe ser menor o igual a 0. Bueno, pues si yo me doy cuenta, aquí voy a poner menos menos, aquí va a ser más, aquí voy a tener menos más, y más, y el número de eso es menor que 0, o sea, negativo es el menos 5,5. Y si yo veo efectivamente aquí mi función es esta verde, pues efectivamente la función solo existe de menos 5 a 5. Este es el este es el dominio, ajá, donde la función que está en verde, recuerden que el dominio son todos los valores que puede tomar X, este es donde puedo tener la función. Entonces, el dominio de esta función es de menos 5 a 5, ¿vale? Esto, básicamente, pues ya lo vimos y ya vimos cómo calcularlo. Sí les pido que repasen la parte de desigualdades, que son, por ejemplo, cuadráticas o no lineales, pues para que esto quede bien claro, ¿vale? Esto nada más es como decirles cómo va. Vale, ahora veamos la siguiente. La siguiente que sería g, la función g es raíz cuadrada de x menos 1, g de x es igual a raíz cuadrada de x más 1. Entonces, como es cuadrada, pues x más 1 es mayor o igual a 0, o lo que implica que x es mayor o igual que menos 1, ¿vale? Entonces, efectivamente, veamos que la función que está en azul empieza en menos 1, ajá, y se va hasta el infinito. Entonces, ¿cuál es su dominio? Pues su dominio empieza en menos 1, ajá, cerrado a infinito. Es el dominio de G, ¿vale? Ok. Espero que haya quedado claro. Ahora vamos rápidamente a checar el dominio de la función h. Lo voy a checar solamente para que no haya dudas de dónde empieza el dominio. Ok, la función h es muy sencilla, su dominio, porque tengo lo siguiente. Tengo h de x es igual a x cuadrada más 4. Es un polinomio. Entonces el dominio de h son los números reales. Veamos que, aunque aquí solo se ve parte de la parábola, se va abriendo hacia la izquierda y hacia la derecha, y todo el conjunto de los números reales pertenecen a este dominio, ¿no? Entonces, bueno, pues ya calculamos los dominios de todas y cada una de las funciones, para que podamos abordar el tema de manera más adecuada. Ahora, ya que tengo los dominios de las funciones, pues empiezo a calcular los dominios de las funciones que yo obtuve en esta parte, porque recuerden que el dominio son las intersecciones de los dominios. Entonces, bueno, aquí ya tengo dominio de f, ya quedamos que era de menos 5 a 5 cerrado, dominio de g de menos 1 a infinito y dominio de h de menos infinito a infinito, porque son todos los reales. Para el dominio de f menos g necesito intersecar el dominio de f y el dominio de g. A ver, ¿cómo hago eso? Es que de repente se confunden, pero bueno. A ver, aquí tengo el menos 5, voy a suponer que aquí tengo el menos 5 y acá tengo el 5, ¿vale? Entonces, el dominio de f, ya quedamos, que es todo lo que está entre menos 5 y 5, incluyendo el menos 5 y el 5. ¿Vale? Ahora, para el dominio de G, tengo de menos 1, voy a suponer que acá tengo el menos 1, del menos 1 a infinito. Entonces, para este caso, empiezo en menos 1 y me voy hasta el infinito. Vemos que está en ambos casos.
Para este caso, lo único que se repite en ambos es este pedacito. Vean, este es amarillo y verde al mismo tiempo. Entonces el intervalo de la intersección es de -1 a 5 cerrado. ¿Vale? Porque este pedacito no está, aquí no hay ninguno de los dos y todo esto nada más es verde. Pues el único en el que se traslapan los dominios es en esta parte. Ahora, para el caso de f por h, h es todos los números reales, pero f solo es de -5 a 5, ¿vale? Entonces, si yo tengo que para h, tengo toda la recta numérica, para h tengo toda la recta numérica, o sea, desde aquí, desde el menos infinito hasta el infinito, ¿sí? Toda esta parte es el dominio de h, pero el dominio de g, de f, solo va de -5 a 5, solo es esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cuál está en ambos? Pues solo de -5 a 5, ¿no? No hay otra parte donde ambos dominios, digamos que existan, ¿vale? Entonces el dominio de f por h es de -5 a 5. Vamos a ver el caso de f entre h. Ya quedamos que f, el dominio de f es de -5 a 5, ¿no? Pues aquí tengo de -5 a 5. Ese es el dominio de h, de f, perdón. Y ya vimos que el dominio de h es todos los números reales, ¿vale? Entonces, el dominio de h es todos los números reales. Ok, lo que se interseca, pues solo es este intervalo. Pero a este intervalo le tengo que quitar los que hacen que h sea 0. Y los valores que hacen que h sea 0, h es esta parte de x cuadrada, h de x es x cuadrada menos 4. Tengo que sacar cuáles valores hacen 0 esto. Entonces, si yo despejo, voy a ver que h, en este caso x, sería más o menos raíz de 4, o sea, x igual a más o menos 2. O sea, tengo dos valores que hacen que esto se haga 0, el menos 2 y el 2. Se los tengo que quitar. Aquí tengo que hacer un hoyo y acá también, porque esos valores no los puedo tomar, porque no puedo dividir entre 0 y tengo f entre h. Entonces, tengo dos formas de escribirlo. Pongo el dominio, que para este caso nosotros ya habíamos visto cuál era el dominio de intersección, que es -5 a 5. Y a esto le resto, vean que acá pongo llaves, no intervalo, el 2 y el -2. Esa es una forma en que yo lo puedo hacer. La otra forma es dar los intervalos. Veamos, de -5 cerrado a 2 negativo abierto, de 2 negativo abierto a 2 abierto y de 2 abierto a 5. Cualquiera de esas dos formas es la forma correcta de dar el dominio de f entre h. Vamos ahora a ver el dominio de f más g. El dominio de f más g es la intersección de g con f. Eso ya lo habíamos visto, es de -1 a 5. El dominio de g entre f. Bueno, primero que nada, ya vimos que el dominio de g es de -1 a infinito, ¿vale? Ese es el dominio de g. Entonces, el dominio de g empieza en -1 y se va hasta el infinito. Ahora, quiero entre f. El dominio de f viene de -5 a 5, ¿vale? Entonces, veamos el dominio de f. El dominio de f es de -5 a 5. ¿En qué espacio, estos dos dominios existen? Bueno, pues de -1 a 5 cerrados, porque ambos serán cerrados, ¿vale? Aquí ya los tengo, vean. Pero a eso le tengo que restar los valores que hacen que f sea 0, porque no puedo dividir por 0. Recordemos la función f entre g. A ver, voy a regresar para verla. G entre f. Vean que acá
esto de aquí no puede ser 0. Los valores que hacen que eso sea 0 son, haciendo F0 serían 25, a ver, un segundo, serían 25, menos x cuadrada igual a 0. Y bueno, pues si yo despejo, me queda 25 igual a x cuadrada. Saco raíz y pues aquí tengo más o menos raíz de 25 igual a x. Y yo tengo que los valores son más y menos 5, ¿vale? Los valores que hacen que esta x se haga 0. Pues aquí tengo que hacer un hoyo en 5 y otro en menos 5. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar esos valores. Entonces, como ya había dicho que el intervalo que estaba en los dos era pues entonces el intervalo resultante sería de menos 1 cerrado, pero el 5 tiene que ser abierto, porque no puedo tocar el 5. Y este es el resultado. Como vemos, las operaciones entre funciones en realidad son fáciles. Lo único con lo que tengo que tener cuidado es con los dominios. Recuerden que si sumo, resto, divido, multiplico funciones, genero una nueva función. Pero además, su dominio de esa nueva función será todos los números que resultan de intersecar los dos dominios de las funciones involucradas, es decir, lo que está en un dominio, pero que también está en el otro. Y en el caso de la división, tengo que quitar los números que hacen 0 ese dominio. Esa nueva función, ¿no? Entonces, lo que está abajo en la función resultante no puede ser 0. Espero que haya quedado un poco más claro y por favor vean el video de composición de funciones. Es un tema bastante importante que necesitamos abordar. Eso sería todo por mi parte. Gracias por el favor de su atención.